Un día, Kosu, un maestro japonés de la era Meiji, el periodo histórico de Japón que comprende los 44 años de reinado del emperador Mutsuhito, recibió la visita de un profesor universitario que quería descubrir qué era el Zen. Kosu sirvió té, llenando la taza del visitante hasta el borde, sin detenerse nunca. El profesor observó al maestro en silencio, pero en cierto momento ya no pudo contenerse. La taza está llena. ¿No ves que no hay más espacio? ¿Por qué sigues sirviendo más té? Al igual que esta taza, dijo Kosu, tú también estás lleno y convencido de tus opiniones y especulaciones. ¿Cómo puedo mostrarte el Zen si no vacías tu taza primero? La moraleja de la historia sugiere que para apreciar nuevas perspectivas de la vida y aprender cosas nuevas, uno debe vaciar la mente para liberarse de las opiniones y especulaciones preexistentes. Hace unos siglos, Yoshi, el maestro del emperador, viajó solo como un mendigo errante. Una tarde, mientras se dirigía hacia Edo, el centro cultural y político del shogunato, llegó cerca de una pequeña aldea. Esa noche, como estaba lloviendo mucho, Yoshi estaba completamente mojado. A pocos metros, el hombre vio una casa, en cuya ventana se vendían sandalias. Los suyos estaban completamente arruinados, por lo que Yoshi decidió comprar unos nuevos. La mujer que le vendió las sandalias, al ver a Yoshi completamente mojado, lo invitó a pasar la noche en su casa. El hombre aceptó agradeciéndole infinitamente. Después de presentarse ante la madre de la mujer y sus hijos, Yoshi preguntó qué pasaba. De hecho, en casa reinaba un ambiente de profunda tristeza. Toda la familia parecía deprimida. «Mi marido es jugador y borracho», respondió el ama de casa. «Cuando gana, bebe y se vuelve muy violento. Sin embargo, cuando pierde, pide dinero prestado a otros. Otras veces, cuando está completamente borracho, no vuelve a casa. Estoy desesperado. ¿Qué puedo hacer?» «Yo lo ayudaré», dijo Yoshi, mirando a la mujer. «Aquí. Mientras tanto, toma algo de dinero. Por favor, ¿podría darme algo de comer? Luego puedes retirarte. Meditaré frente a tu altar familiar para encontrar una solución». Al cabo de unas horas, el marido de la mujer regresó a su casa. Completamente borracho, empezó a gritar: «Oye, esposa, ya he vuelto. ¿Tienes algo de comer para mí?» «Tengo algo para ti», dijo Yoshi. «Me atrapó la lluvia y su esposa amablemente me pidió que me quedara aquí a pasar la noche. A cambio compré un poco de vino y pescado, así que es mejor que los consigas». El hombre parecía muy feliz de escuchar esas palabras. Inmediatamente bebió el vino y se tumbó en el suelo. Entonces Yoshi decidió sentarse a meditar junto a él. A la mañana siguiente, cuando el marido se despertó, se había olvidado de todo lo de la noche anterior. «¿Quién eres? ¿De dónde eres?», le preguntó a Yoshi. «Soy Yoshi, soy de Kioto y voy a Edo», respondió el maestro Zen. El hombre estaba completamente avergonzado. Inmediatamente se disculpó por gritar. Yoshi sonrió. «Todo en esta vida es impermanente», explicó. «La vida es muy corta. Si continúas jugando y bebiendo, no tendrás tiempo para hacer nada más y solo causarás sufrimiento a tu familia». El marido de la mujer respondió: «Tienes razón, hombre. Habiendo recibido esta maravillosa enseñanza, ¿cómo puedo pagarte? Ah, lo soy. Déjame acompañarte para ayudarte a llevar tus cosas en el camino». «Si lo deseas, está bien», respondió Yoshi. Los dos partieron hacia Edo. Después de viajar 3 millas, Yoshi le dijo al hombre que regresara. «Solo 5 millas más», suplicó el marido de la mujer. Luego los dos continuaron. «Puedes volver ahora», sugirió Yoshi nuevamente. «Solo 10 millas más», respondió el hombre. «Vuelve ahora», dijo Yoshi, después de recorrer 10 millas. «De hecho, he decidido que te seguiré por el resto de mi vida», declaró el hombre. Los maestros Zen modernos, bastante difundidos en Japón, son el resultado del trabajo realizado por un hombre que fue el sucesor de Yoshi. Su nombre era Mu Nan, conocido como el que nunca miró hacia atrás.
Este cuento destaca la importancia de la compasión y la bondad hacia los demás, incluso en situaciones en las que no se puede ganar nada a nivel personal. La generosidad y la empatía pueden traer resultados fantásticos y completamente inesperados. El maestro Zen Hakuin fue elogiado por sus vecinos por su rectitud y sabiduría. Cerca de él vivía una hermosa niña japonesa, cuyos padres eran dueños de una tienda de comestibles. Un día, los padres descubrieron que su única hija estaba embarazada. Esto los enojó mucho. Nadie sabía el nombre del hombre con quien la niña tenía relaciones. Sin embargo, ante la insistencia de sus padres, la niña confesó que Hakuin era el culpable. Los padres de la joven, bastante enojados, fueron entonces a ver a la maestra. Este último, después de escuchar a los dos insultarlo, respondió con un elocuente «¿Es así?». En los meses siguientes, el niño nació y fue llevado por su presunto padre. Debido al incidente, Hakuin ya había perdido su buena reputación, pero eso no le importaba en absoluto. De hecho, la maestra cuidaba del niño todos los días. Sin embargo, un año después, la niña, ya no capaz de soportar el peso de ese secreto, reveló la verdad a sus padres. El verdadero padre de la niña era un joven que trabajaba en el mercado de pescado y no Hakuin. Los padres de la niña corrieron entonces hacia el maestro Zen para pedirle perdón y recuperar a su hija. Hakuin, sin resistencia, asintió. Al entregarle al niño, todo lo que dijo fue «¿Es así?». La historia ilustra cómo la sabiduría y la comprensión profunda de una situación determinada pueden entrar en conflicto con las expectativas de las personas. La historia sugiere que las respuestas simples e inmediatas a menudo esconden una visión más amplia y profunda de la vida. Hakuin, de hecho, consciente de las dificultades que atravesaban la niña y sus padres, decidió hacerse cargo del niño, aunque él no era el padre. Todo ello sin preocuparse nunca por el juicio de los demás. Además de los estudiantes de Zen, otras personas de todos los rangos también participaron en las conversaciones del maestro Bankei. Las palabras del maestro, dichas directamente desde su corazón, penetraron profundamente en los corazones de sus oyentes. Sin embargo, sus enseñanzas molestaron a un sacerdote. ¿La razón? Pues simple. Sus discípulos, en lugar de escucharlo, lo abandonaron para acudir a las lecciones del maestro Zen. Un día, el sacerdote decidió ir al templo budista para hablar con Bankei. «Oye, maestro Zen», él gritó, «quienes te obedecen lo hacen porque te respetan profundamente. Un hombre como yo, en cambio, no lo hará, ¿y sabes por qué? Bueno, yo no te respeto en absoluto. Si lo deseas, tú también puedes obedecerme», dijo Bankei. «Ven aquí, a mi lado, y te lo mostraré». El sacerdote, enojado y convencido de sus pensamientos, se abrió paso entre la multitud para dirigirse al maestro Zen. Bankei, sonriendo, le dijo, «Ven a mi lado izquierdo». El sacerdote obedeció. «No, lo siento», dijo Bankei. «Para hablar, sería mejor que estuvieras del lado derecho. Ven aquí». Luego el sacerdote se movió hacia el lado derecho. «Verás», observó Bankei, «me estás obedeciendo. Creo que eres una persona muy amable. Ahora, por favor, siéntate y escucha». La historia del maestro Bankei subraya la importancia de afrontar situaciones complejas con flexibilidad y humor, sin recurrir a la rigidez. La capacidad de adaptarse a diferentes circunstancias de la vida puede conducir a una mejor comprensión y comunicación. 10 monjes y una monja, llamados Eshun, practicaban meditación con un conocido maestro Zen. Eshun era muy hermosa a pesar de que tenía la cabeza rapada y vestía con sencillez. Algunos monjes se enamoraron en secreto de ella. Uno de ellos se armó de valor y le escribió una carta de amor, insistiendo en un encuentro privado. Eshun, sin embargo, no respondió. Al día siguiente, el maestro Zen impartió una lección grupal, como de costumbre.
Después de unas horas, cuando terminó la clase, Eshun se levantó. Dirigiéndose a quien le había escrito la carta, le dijo: «Si realmente me quieres tanto, ven a abrazarme ahora, delante de todos». El relato de Eshun enfatiza la importancia de la sinceridad y la claridad en las relaciones. En lugar de ocultar o reprimir los sentimientos, la historia sugiere que debemos expresarlos abiertamente, afrontando las situaciones con el corazón abierto y sin vergüenza. En China había una anciana que había cuidado a un monje durante más de 20 años. La anciana le había construido una pequeña cabaña y lo había alimentado a lo largo de los años. Al hombre le habían aconsejado pasar mucho tiempo en meditación, fuera de la ciudad, para redescubrir el deseo de amar a los demás. De hecho, con el tiempo, tras una desgracia familiar, el hombre se volvió frío como el hielo. Había olvidado qué era el amor. La anciana, después de tantos años, se preguntó cuánto había progresado el monje después de haber meditado todo ese tiempo. Para saberlo, la mujer pidió ayuda a una hermosa joven. «Mira a ese monje, ve hacia él y abrázalo», le dijo. Y luego, de repente, pregúntale: «¿Y ahora qué?». La muchacha se acercó al monje y, sin demasiadas vueltas, le acarició y le besó en la mejilla, preguntándole qué había sentido. «En invierno, un árbol viejo crece sobre una roca fría», respondió el monje de forma un tanto poética. «No hay calefacción en ninguna parte». La niña regresó y le contó todo a la anciana. «Y pensar que alimenté y cuidé a ese hombre durante 20 años», exclamó la anciana enojada. «No mostró ninguna consideración, ninguna emoción, cero compasión. No debería haber dicho nada. Al menos, podría haber mostrado algo de amor». La anciana corrió inmediatamente a la cabaña del monje y la quemó. El cuento enfatiza la naturaleza impredecible de la vida y la posibilidad de que las acciones de una persona puedan tener consecuencias inesperadas. La historia también muestra cómo el juicio precipitado y la falta de compasión pueden conducir a resultados negativos. Durante la era Meiji, hubo un famoso luchador llamado Onami o Gran Ola. Onami era inmensamente fuerte y conocía muy bien el arte de luchar. En su entrenamiento privado logró derrotar incluso a su maestro, mientras que en público era tan tímido que cualquiera podía derrotarlo. Onami sintió que para mejorar debía buscar la ayuda de un maestro zen. Por suerte para él, Hakuyu, un anciano sabio, estaba en un pequeño templo cercano. Luego, Onami se acercó a él y le contó su gran problema. «Big Wave es tu nombre», dijo la maestra. «Quédate en este templo esta noche. Imagina que eres una ola. Ya no eres un luchador que tiene miedo. Eres una de esas enormes olas que arrasan con todo, tragándose todo a su paso. Si piensas en esto, lo harás. Ser el mejor luchador del país». Onami, durante la noche, se sentó a meditar, tratando de imaginarse a sí mismo como una enorme ola. Empezó a pensar en sus peleas. Luego, poco a poco, se concentró cada vez más. A medida que avanzaba la noche, las olas en las que pensaba Onami se hicieron cada vez más grandes. Ni siquiera el Buda del templo pudo escapar de la fuerza de aquellas olas. Antes del amanecer, el templo ya estaba completamente sumergido. A la mañana siguiente, Hakuyu encontró a Onami todavía meditando, con una sonrisa en su rostro. El maestro Zen, después de darle una ligera palmada en el hombro para despertarlo, le dijo: «Ahora nada podrá detenerte. Te has convertido en una de esas olas. Acabarás con todo lo que encuentres». Al día siguiente, Onami participó en un gran torneo y ganó. Nadie en Japón pudo volver a derrotarlo. La historia sugiere que la transformación personal puede ocurrir al mirar las cosas desde una perspectiva diferente. La historia de Onami nos anima a superar las limitaciones autoimpuestas y abrazar una visión más amplia de nosotros mismos. Ryokan, un maestro zen,
vivía una vida extremadamente sencilla en una pequeña cabaña al pie de una montaña. Una noche, un ladrón entró en la cabaña para asegurarse de que no hubiera nada que robar. Ryokan, al regresar a casa, lo sorprendió con las manos en la masa. «Es posible que hayas venido de lejos para visitarme», le dijo al vagabundo, «y no deberías regresar con las manos vacías. Puedes llevarte mi ropa como regalo». El ladrón, desconcertado, aceptó y se dio a la fuga. Ryokan estaba sentado desnudo mirando la luna. «Pobre hombre», reflexionó, «podría haberle regalado esta hermosa luna». La historia del Ryokan enfatiza algo muy importante: dar sin esperar nada a cambio. La generosidad y el altruismo pueden llevar a los humanos a una vida más significativa y plena. El maestro Zen Hoshin vivió en China durante muchos años. Posteriormente decidió regresar a la zona noreste de Japón, donde enseñó preceptos budistas a sus discípulos. Un día les contó una historia a sus alumnos, una historia que escuchó cuando vivía en China. Tokufu, que era un caballero muy anciano, dijo a sus discípulos: «El año que viene ya no estaré vivo, así que debéis tratarme bien este año». Los alumnos, aunque pensaron que Tokufu estaba bromeando, al ser un maestro de gran corazón, decidieron darle muchos pequeños obsequios. En la víspera de Año Nuevo, Tokufu dijo: «Has sido amable conmigo. Te dejaré mañana por la tarde cuando deje de nevar». Los estudiantes se rieron, pensando que su maestro estaba diciendo tonterías, ya que la noche era luminosa y sin nieve. Sin embargo, de repente, empezó a nevar a medianoche. Al día siguiente, el maestro desapareció. Los chicos fueron a la sala de meditación a buscarlo, pero Tokufu no estaba. Hoshin, al ver a sus alumnos muy afectados por la historia, les dijo: «Un maestro zen, si realmente lo desea, puede predecir su propia desaparición». En ese momento alguien le preguntó: «¿Puedes?». «Sí», respondió Hoshin. «Te diré más, sé que me iré en 7 días». Como en el caso de Tokufu, ningún discípulo le creyó. Varios días después, Hoshin reunió a sus alumnos. «Hace 7 días te dije que estaba a punto de dejarte a ti y a este mundo. Es costumbre escribir un poema de despedida antes de pasar a una vida mejor, pero no soy ni poeta ni escritor. Sería apropiado para uno de ustedes para escribir mis últimas palabras». Los discípulos, pensando que el maestro estaba bromeando otra vez, ignoraron la petición de Hoshin. Sin embargo, uno de ellos se adelantó para escribir la carta de despedida del maestro. «¿Estás listo?», preguntó Hoshin. «Sí, señor», respondió el niño. Hoshin comenzó: «Vine del esplendor y al esplendor regreso». «¿Eso es todo?», preguntó el joven. Hoshin luego respondió: «Ka», y él murió. La historia de Hoshin sugiere que una comprensión profunda de la vida y la muerte puede superar las meras apariencias externas. La verdadera sabiduría a menudo se encuentra debajo de la superficie de las cosas. En Tokio, durante la era Meiji, vivían 2 destacados profesores que tenían características opuestas. Uno, Unsho, era un instructor Shingon que observaba escrupulosamente los preceptos de Buda. No bebía alcohol ni comía después de las 11 de la mañana. El otro profesor, Tansan, profesor de filosofía en la Universidad del Imperio, no respetó ningún precepto. Cuando tenía ganas de comer, comía, y si tenía ganas de dormir, dormía. Un día, Unsho visitó Tansan. Este último bebió vino el mismo día en que todos los budistas se abstuvieron de hacerlo. «Hola, hermano», dijo Tansan. «¿Quieres un trago?». «Yo nunca bebo», Unsho exclamó solemnemente. «El que no bebe no puede ser considerado humano», respondió Tansan. «Entonces, hermano, ¿dices que soy inhumano solo porque no bebo?», Unsho exclamó enojado. «Entonces, si no soy humano, ¿qué soy?». «Un Buda», respondió Tansan. La historia enfatiza que la esencia de un individuo puede superar las apariencias externas y las normas sociales.
La historia nos invita a mirar más allá de las convenciones superficiales para apreciar la verdadera naturaleza de una persona. Unsho pensó que su hermano pensaba que era un monstruo solo porque no bebía. En realidad, este no fue el caso. Tanzan simplemente estaba siendo irónico. Ekido y Tanzan estaban viajando juntos a lo largo de un camino embarrado. Llevaba lloviendo intensamente durante un buen rato. Durante su trayecto, los dos se encontraron con una hermosa chica vestida con un kimono de seda, incapaz de cruzar la carretera. «Ven, chica», dijo inmediatamente Tanzan. Después de tomarla en brazos, el joven llevó a la mujer más allá del barro. Ekido dejó de hablar hasta que los dos llegaron al templo en el que descansarían. Después de unos minutos, el joven no pudo contenerse más. «Nosotros, los monjes, no nos acercamos a las mujeres», le dijo Ekido a Tanzan, «especialmente si son jóvenes y hermosas. Es peligroso. ¿Por qué hiciste eso?» «Yo ayudé y dejé a esa chica donde estaba», dijo Tanzan. «Tú, en cambio, todavía la estás llevando contigo, ¿verdad? ¿Todavía está en tu cabeza?» El relato de Tanzan y Ekido enfatiza la importancia de actuar espontánea y compasivamente en respuesta a las necesidades inmediatas de la vida. A veces, en circunstancias particulares, la acción directa puede superar las reglas más estrictas. Shun era un maestro de Sotoshu, una práctica meditativa típica del arte zen. Cuando aún era un estudiante, su padre murió, dejándolo a él y a su madre solos. Cada vez que Shun iba a meditar, siempre llevaba consigo a su madre. Cuando el joven se detenía por largos períodos en los monasterios budistas, la mujer, incapaz de estar con los monjes, tenía que vivir afuera. Por esta razón, Shun siempre se esforzaba por construir pequeñas y acogedoras cabañas para su madre, para que pudieran estar cerca. Además, el chico a menudo compraba pescado para su mamá. Sin embargo, siendo un monje, no se le permitía comerlo. Por esta razón, los demás monjes se burlaban de él. Su madre se sentía mal al ver a los demás burlándose de su hijo. Por eso, un día, la mujer le dijo al joven: «Creo que me convertiré en monja. También puedo volverte vegetariano». Así lo hizo, y comenzaron a estudiar juntos. A Shun le encantaba la música. Él y su madre, ambos hábiles músicos, a menudo tocaban juntos el arpa. Una noche, una joven, al pasar frente a su casa, escuchó la música. Profundamente conmovida, la mujer invitó a Shun a visitarla al día siguiente y tocar. Él aceptó la invitación. Algunos días después, el joven monje se encontró con la mujer en la calle agradeciéndole por la hospitalidad. Los demás monjes, al descubrir esto, se rieron de él. A pesar de ser un monje, Shun había visitado la casa de una mujer, la morada de una completa desconocida. Algunos días después, Shun tuvo que irse a un templo lejano. Algunos meses después, el chico regresó a casa y encontró a su madre muerta. En el día del funeral, Shun se acercó y golpeó el ataúd con su bastón. «Mamá, tu hijo ha vuelto», dijo. Luego, anunció a las personas a su alrededor: «La ceremonia fúnebre ha terminado. Pueden enterrar el cuerpo». Muchos años después, ya anciano, Shun comprendió que el final de su vida estaba cerca. Una mañana, pidió a sus discípulos que se reunieran a su alrededor y anunció que pasaría a una vida mejor al mediodía. Mientras quemaba incienso frente a las fotos de su madre y de su anciano maestro, Shun compuso un poema. «He pasado 60 años de la mejor manera, abriéndome paso en este mundo difícil. Ahora la lluvia ha cesado, las nubes se han disuelto y el cielo azul abraza una luna llena». Sus discípulos reunidos a su alrededor recitaron un sutra. Después de unos minutos, durante la invocación, Shun expiró. La historia de Shun y su madre ilustra el tema de la devoción filial y del amor. Shun demuestra un amor profundo por su madre, sacrificando su vida monástica para cuidar de ella.
Su dedicación es evidente a través de los desafíos que enfrenta, como el desprecio de los demás por su elección de alimentar a su madre con pescado. La moraleja del relato destaca la importancia del amor familiar y del sacrificio personal. Visitando el templo de Obaku en Kioto, se pueden leer talladas sobre la puerta las palabras «El primer principio». Las letras son bastante grandes y aquellos que aprecian la caligrafía las admiran siempre como una obra maestra. Fueron diseñadas por el maestro Kosen hace 200 años. Kosen tenía a su lado a un joven aprendiz que, encargado de preparar varios galones de tinta para la caligrafía, no dudaba en criticar el trabajo del maestro. «No es bueno», le dijo a Kosen después del primer intento. «¿Cómo es esto?», preguntó nuevamente el maestro. «Deficiente, peor que antes», sentenció el aprendiz. Kosen continuó pacientemente escribiendo hoja tras hoja hasta que 84 principios fueron realizados, a pesar de la desaprobación del aprendiz. Entonces, en el momento en que el joven se alejó por un momento, Kosen pensó: «Ahora es mi oportunidad para escapar de su agudo juicio», y escribió rápidamente, con una mente libre de distracciones, la frase «el primer principio». A su regreso, el aprendiz exclamó: «¡Wow! Una verdadera obra maestra». La moraleja del relato sugiere que, a veces, el arte y la sabiduría requieren espacio. De hecho, solo pueden ser apreciados cuando nos liberamos de las críticas y distracciones externas y nos enfocamos sinceramente en nuestra expresión creativa o comprensión profunda. Un joven médico de Tokio llamado Kusuda, un buen día, se encontró con un amigo universitario que había estudiado el arte Zen. El joven médico le preguntó qué era exactamente el Zen. «No puedo decirte qué es», respondió el amigo, «pero una cosa es segura. Si puedes entenderlo, no tendrás miedo de morir». «Está bien», dijo Kusuda. «Lo intentaré. ¿Dónde puedo encontrar un maestro?» «Ve al maestro Yashi», le dijo el amigo. Siguiendo el consejo del compañero, el joven médico fue al maestro. Cuando Yashi vio a Kusuda, exclamó: «Hola, amigo, ¿cómo estás? No nos vemos desde hace mucho tiempo». Kusuda respondió: «En realidad, nunca nos hemos encontrado antes». «Ah, tienes razón», respondió Yashi. «Te confundí con otro médico. Él también comenzó recientemente a aprender el arte Zen». «Pero no perdamos más tiempo. Deberíamos empezar», añadió el maestro. «El Zen no es una tarea difícil. Si eres médico, trata a tus pacientes con amabilidad. Eso es Zen». En las lecciones siguientes, Yashi repetía siempre lo mismo: «Un médico no debería perder tiempo aquí. Vuelve a casa y ocúpate de tus pacientes». A Kusuda aún no le quedaba claro cómo este enseñamiento podría eliminar el miedo a la muerte. Así que, en la cuarta lección, se quejó con el maestro. «Mi amigo me dijo que, si aprendía Zen, perdería el miedo a la muerte. Cada vez que vengo aquí, me dices que me ocupe de mis pacientes. Si eso es todo lo que tienes que enseñarme, dejaré de venir a la lección». Yashi sonrió y le dio una palmada al doctor. «He sido demasiado severo contigo. Ahora te daré un koan». Los koan eran desafíos internos que los maestros Zen proponían a sus discípulos para ponerlos a prueba. La puerta sin puerta, también conocido como Mumonkan, es un texto clásico Zen atribuido al maestro chino Ekai, también conocido como Mumon. El maestro propuso a Kusuda estudiarlo a fondo. Kusuda, después de meditar durante mucho tiempo, regresó al maestro pensando que había alcanzado un estado mental superior. Sin embargo, el maestro comentó: «Todavía no lo has logrado». Kusuda continuó entonces con la meditación en un intento de comprender a fondo el significado del texto que el maestro le había dado. Después de varios meses, su mente se volvió serena y todos los problemas se resolvieron. Sin darse cuenta, Kusuda cuidaba a los pacientes y estaba libre de preocupaciones sobre la vida y la muerte. Cuando volvió a Yashi para agradecerle,
el viejo maestro simplemente sonrió. La historia destaca el concepto de que la comprensión profunda de la vida y la muerte, útil para eliminar el miedo a la muerte misma, no puede ser enseñada directamente a través de palabras o explicaciones racionales. La iluminación requiere un proceso de autodescubrimiento y práctica, como se evidencia en la experiencia de Kusuda. Un día, Buda contó una parábola en un sutra. Había un hombre que, al cruzar un campo, se encontró con un tigre. Después de un momento de vacilación, el hombre huyó con el tigre persiguiéndolo. Al llegar a un precipicio, el hombre agarró la raíz de una vid y se dejó caer. El tigre lo miraba desde arriba. Aún asustado, el hombre miró hacia abajo, donde otro tigre estaba esperando para devorarlo. Lo único que podía hacer era esperar que la vid soportara su peso el mayor tiempo posible. De repente, sin embargo, dos ratones, uno blanco y otro negro, comenzaron a roer la vid. En ese momento, el hombre vio una suculenta fresa cerca de él. Agarrando la vid con una mano, cogió la fresa con la otra. ¡Qué delicia! ¡Pero qué dulce! Esta parábola enfatiza la precariedad de la vida y la impermanencia, un concepto clave del budismo según el cual todo es cambiante. La historia representa la realidad de la condición humana, constantemente amenazada por los peligros de la vida y la muerte. La fresa simboliza la alegría del momento presente, a pesar de los desafíos y la incertidumbre del futuro. El relato invita a aprovechar la belleza y dulzura de la vida, incluso en situaciones difíciles.